Descubrí que mis padres le habían transferido el taller metalúrgico familiar a mi hermano, así que dejé de trabajar 80 horas semanales gratis. Una semana después, papá llamó presa del pánico: nuestro cliente más importante está a punto de marcharse. Respondí con calma: que se encargue el heredero. Me llamo Gerard Sullivan, tengo 32 años, y dediqué 15 años de mi vida a nuestro taller metalúrgico familiar. Las semanas de 80 horas eran lo normal. Mis manos estaban permanentemente encallecidas por construir lo que yo creía que era mi futuro. Hasta que encontré esos papeles de transferencia. Mis padres se lo habían dado todo a mi hermano, en secreto. Cuando papá llamó, presa del pánico por perder a nuestro cliente más importante, finalmente dije lo que había que decir: que se encargue el heredero. Si alguna vez has sentido el dolor de una traición familiar, dime desde dónde me estás viendo y suscríbete. Mi historia podría ayudarte a encontrar tu propia fortaleza. Sullivan Metal Works no era solo un negocio. Era mi herencia, mi identidad, mi futuro. O eso creía yo. Mi abuelo lo empezó en un pequeño garaje en los años 70, especializándose en la fabricación de metal a medida. Algunos de mis primeros recuerdos son el olor a metal caliente y el sonido rítmico del martillo contra el acero. Mientras otros niños jugaban a videojuegos, yo pasaba los fines de semana en el taller desde los 10 años, hipnotizado por la transformación del metal frío y duro en un arte bello y funcional. Mi padre, Thomas, era un hombre severo que se comunicaba más a través de su oficio que con palabras. Medía casi 1,90 m y tenía antebrazos como troncos de árbol, desarrollados a lo largo de décadas de trabajo con el metal. Sus manos contaban historias, cada callo, cada cicatriz, representaba lecciones aprendidas y una maestría ganada. Papá nunca hacía cumplidos fácilmente. Un leve asentimiento con la cabeza era su mayor elogio, pero ese gesto lo significaba todo para mí. Yo trabajaba sin descanso para ganarme esas raras muestras de aprobación. Mamá, Diane, era el cerebro empresarial detrás de nuestra operación. Mientras papá y yo nos centrábamos en el trabajo del metal, ella gestionaba las finanzas, las relaciones con los clientes y el papeleo. Su oficina, en la parte trasera del taller, estaba inmaculada, un marcado contraste con el caos organizado de la zona de trabajo. Tenía un talento para los números y la negociación que mantuvo nuestro negocio familiar rentable, incluso cuando los competidores fracasaban. Y luego estaba mi hermano, Jason, 5 años menor que yo. Nunca mostró interés en aprender el oficio. Mientras yo me llenaba de cicatrices de quemaduras y astillas de metal, Jason se dedicaba a los deportes y, más tarde, a estudiar una carrera de empresariales en la Universidad Estatal. Mis padres parecían impresionados por sus presentaciones y su jerga de negocios. Jason entiende el lado financiero, decía mamá con orgullo. Yo siempre pensé que su contribución complementaría la mía, sus conocimientos de negocios y mi artesanía, formando una asociación perfecta para el futuro. Cuando cumplí 17 años, llegaron las cartas de aceptación de la universidad, pero yo ya conocía mi camino. Papá, quiero unirme al negocio a tiempo completo, anuncié una noche durante la cena. Mamá pareció preocupada, pero la expresión de papá, una mezcla de orgullo y alivio, me lo dijo todo. La universidad podía enseñarme teoría, pero papá podía enseñarme un oficio transmitido de generación en generación. Mi aprendizaje fue extenuante. Papá no mostraba ningún favoritismo. Todo lo contrario. Era más duro conmigo que con cualquier otro trabajador, llevándome más allá de mis límites, forzándome a alcanzar la perfección. Si mi propio hijo entrega un trabajo mediocre, ¿qué mensaje estamos enviando?, gruñía cuando me quejaba. Durante 3 años, fui el primero en llegar y el último en irse, haciendo los trabajos más duros y sucios sin una queja. A los 21, ya podía encargarme de trabajos personalizados de forma independiente. A los 25, estaba aportando innovaciones, introduciendo el diseño asistido por ordenador para agilizar ciertos procesos, investigando nuevas aleaciones y sugiriendo patrones de flujo de trabajo más eficientes. Papá, al principio, se resistió a estos cambios con su típica postura de siempre lo hemos hecho así, pero los resultados hablaban por sí solos. El tiempo de producción disminuyó, la calidad mejoró y los beneficios aumentaron. La recesión de 2008 golpeó duramente a nuestra industria. Varios competidores cerraron, incapaces de soportar la tormenta económica. Pero Sullivan Metal Works sobrevivió,
en gran parte gracias a nuestra reputación de aceptar los trabajos personalizados más desafiantes que otros no podían manejar. Desarrollé técnicas para trabajar con metales difíciles y especificaciones complejas que nos situaron en un nicho de mercado con menos competencia. Nadie trabaja la fabricación de titanio como Sullivan se convirtió en una frase común entre los clientes industriales. Nuestra reputación de calidad y precisión nos abrió las puertas a contratos de alto nivel, componentes aeroespaciales, piezas de equipos médicos y elementos arquitectónicos personalizados para edificios de lujo. Durante aquellos años de escasez, a menudo trabajaba 16 horas al día, 7 días a la semana. Cuando no podíamos permitirnos mantener a todo nuestro personal, aprendí a hacer también sus trabajos: soldador, diseñador, contable, repartidor. Llevé todos los sombreros necesarios. La salud de papá empezó a mostrar signos de desgaste. Sus manos desarrollaron un temblor artrítico que intentaba ocultar, pero yo lo noté. Poco a poco, fui asumiendo los aspectos más exigentes físicamente del negocio. «Tienes el toque, hijo», me dijo papá una noche mientras cerrábamos después de un día particularmente agotador. «Tu abuelo estaría orgulloso». Fue lo más parecido a un elogio directo que jamás recibí de él, y me dio fuerzas para superar innumerables días agotadores después de aquello. Durante esos años, Jason nos visitaba de vez en cuando desde la universidad, y más tarde desde su apartamento en la ciudad, donde ocupaba puestos de nivel inicial en varias oficinas corporativas. Paseaba por el taller con sus pantalones de vestir y camisas impecables, haciendo preguntas sobre los márgenes de beneficio y la expansión del mercado, siempre con cuidado de no mancharse sus zapatos lustrados. «Deberíais ver los casos de estudio que estamos analizando sobre la sucesión en empresas familiares», mencionó durante una visita en vacaciones. «Hay formas inteligentes de transferir la propiedad minimizando la carga fiscal». «Es una buena idea», respondió mamá, lanzándole a papá una mirada significativa. «Deberíamos hablar más sobre eso». En aquel momento no le di importancia. Estaba demasiado ocupado dominando mi oficio, haciendo crecer nuestro negocio y planeando mejoras que llevarían a Sullivan Metal Works hacia el futuro. El taller era mi dominio, y yo asumía que el negocio se convertiría naturalmente en mío cuando llegara el momento. Después de todo, yo era quien había dedicado mi vida a ello, quien conocía a cada cliente, cada máquina, cada técnica que hacía nuestro trabajo especial. Mirando atrás ahora, debería haber prestado más atención a esas conversaciones que ocurrían a puerta cerrada. Pero confiaba en mi familia implícitamente. Esa confianza resultaría ser mi punto ciego. Mi rutina diaria se volvió tan dura y predecible como los metales con los que trabajaba. La alarma sonaba a las 4:15 cada mañana. A las 5, ya estaba abriendo el taller, encendiendo el horno principal para que alcanzara la temperatura óptima cuando nuestros trabajadores llegaran a las 7. Esas 2 horas de soledad eran a menudo las más productivas, dibujando diseños, preparando materiales o trabajando en proyectos especiales sin interrupción. El desgaste físico era significativo. Mis manos estaban permanentemente manchadas de polvo de metal que ningún lavado podía eliminar. Las quemaduras y los cortes eran tan comunes que dejé de notar los nuevos. Una vez, una lámina de acero se deslizó y me cortó a través de la bota, requiriendo 15 puntos de sutura. Al día siguiente estaba de vuelta en el trabajo, cojeando pero decidido a no retrasarme. «Tienes que cuidarte más», decía papá, aunque su propio cuerpo contaba la misma historia de sacrificio, el oído dañado por décadas de ruido industrial, una joroba permanente en sus hombros, cicatrices que mapeaban una vida de percances. Me perdí innumerables eventos sociales, cumpleaños y vacaciones porque teníamos una fecha de entrega. 2 relaciones serias terminaron porque mis parejas finalmente se cansaron de competir con el taller por mi atención. «Es como si estuvieras casado con ese lugar», me dijo mi última novia durante nuestra ruptura. Y no se equivocaba. Mientras tanto, 3 competidores diferentes intentaron reclutarme, ofreciéndome aumentos salariales sustanciales y un horario de trabajo normal. «Gracias, pero Sullivan es mi familia», les decía. «No se le puede poner precio a eso». Sus ofertas solían terminar con la misma predicción: «Cuando estés listo para ser apreciado en lugar de explotado, llámanos». A pesar de los sacrificios, encontraba una profunda satisfacción en nuestros logros. Nos hicimos conocidos por aceptar los trabajos imposibles, aquellos que requerían tal precisión y experiencia que otros talleres ni siquiera los tocaban. Uno de esos proyectos nos llevó a nuestra relación con Precision Industries,
que se convertiría en nuestro cliente más importante. Frank Donovan, fundador y director ejecutivo de Precision, acudió a nosotros después de que otros 3 fabricantes no cumplieran sus especificaciones para un componente de equipo médico personalizado. Las tolerancias eran increíblemente estrictas, el material difícil de trabajar y el plazo aparentemente imposible. Todos dicen que no se puede hacer dentro de estos parámetros, dijo Frank durante nuestra primera reunión, su rostro curtido mostrando el escepticismo de alguien que había sido decepcionado repetidamente. Dame 72 horas con los planos, le respondí. Si digo que no podemos hacerlo, no habrás perdido más que tiempo. 3 días después, le presenté a Frank un prototipo que cumplía con cada una de las especificaciones. La expresión de asombro en su rostro valió las noches en vela que pasé perfeccionándolo. ¿Cómo lo has conseguido?, preguntó, inspeccionando la pieza con las herramientas de precisión que había traído. Técnica patentada, sonreí. Secreto de familia. Desde ese día, Precision Industries se convirtió en nuestro cliente ancla, trayendo trabajo constante y de alto margen que nos permitió ser selectivos con otros proyectos. Frank solicitó específicamente que yo me encargara personalmente de sus pedidos, y desarrollamos una amistad más allá de los negocios. Él era un artesano de corazón que había construido su empresa sobre los mismos principios de calidad e integridad que guiaban a Sullivan Metal Works. Me recuerdas a mí mismo hace 30 años, me dijo una vez. La diferencia es que yo supe cuándo delegar. Vas a acabar quemándote si te encargas de todo. No se equivocaba. Para mi 30 cumpleaños, yo ya dirigía prácticamente las operaciones diarias mientras papá adoptaba un rol más de asesor. Mamá todavía se encargaba de la contabilidad, pero yo gestionaba las relaciones con los clientes, supervisaba la producción, formaba a los nuevos empleados y desarrollaba nuevas técnicas. Sobre el papel, seguía siendo solo un empleado, pero todos en la industria sabían que Sullivan Metal Works prosperaba gracias a mí. Durante este periodo, las conversaciones sobre el futuro se hicieron más frecuentes. Realmente has llevado este lugar a nuevas alturas, dijo papá durante una de esas raras cenas en las que todos llegábamos a casa antes de las 9. Tu abuelo nunca creería en lo que se ha convertido su pequeña operación de garaje. Tenemos que empezar a pensar en la siguiente fase, añadió mamá. Tu padre y yo no vamos a hacer esto para siempre. Tengo planes, les aseguré, emocionado por poder hablar finalmente de la sucesión. Podríamos ampliar el área de fabricación al solar vacío de al lado, añadir una cortadora por chorro de agua, aceptar más trabajos aeroespaciales. Esas son grandes inversiones, comentó Jason. Había estado visitándonos con más frecuencia, mostrando interés en las finanzas del negocio. ¿Has calculado los plazos de retorno de la inversión? Los beneficios serían sustanciales, repliqué, sacando la investigación que había hecho. Recuperaríamos los costes en 18 meses basándonos en los contratos que sé que podríamos conseguir. Papá y mamá intercambiaron miradas sobre la mesa. No nos precipitemos, dijo papá finalmente. El negocio es estable ahora. Eso es lo más importante para el futuro. Interpreté su cautela como el típico conservadurismo de los padres. Lo que no me di cuenta fue que ya habían tomado decisiones sobre el futuro, decisiones que no se alineaban con la visión por la que yo estaba sacrificándolo todo para construir. En preparación para el 50º aniversario de Sullivan Metal Works, comencé un proyecto especial, una enorme pieza escultórica que mostraba cada técnica y material que habíamos dominado a lo largo de las décadas. Trabajé en ella fuera de horario, poniendo mi corazón en lo que imaginaba como un tributo a nuestro legado y una audaz declaración sobre nuestro futuro. La pieza central presentaba 3 anillos entrelazados que simbolizaban las 3 generaciones de la artesanía Sullivan. ¿Qué te parece?, le pregunté a papá cuando le mostré los planos del diseño. La pieza terminada podría estar frente al taller, un testimonio de lo que hemos construido juntos. Estudió los planos en silencio, con una expresión ilegible. Es un buen trabajo, dijo finalmente, posando una mano brevemente en mi hombro antes de marcharse. No era el entusiasmo que esperaba, pero continué con el proyecto de todos modos, creyendo que representaba algo importante sobre nuestro legado compartido. No podría haber imaginado entonces que ya existía una fractura en ese legado, una que pronto me rompería el corazón y cambiaría todo lo que creía saber sobre la familia, la lealtad y mi lugar en el mundo que había ayudado a construir. Sucedió un martes cualquiera de abril. Estaba trabajando hasta tarde como de costumbre, terminando un pedido urgente para un cliente habitual.
Mamá y papá se habían ido horas antes a lo que describieron como una cena con viejos amigos. El taller estaba en silencio, excepto por el ritmo constante de mi trabajo y el ocasional tintineo del metal al enfriarse. Alrededor de las 9:30, escuché voces cerca de la oficina, algo inusual a esa hora. Pensando que alguien podría haber entrado a robar, agarré una barra de acero y me moví sigilosamente hacia el sonido. A través de la puerta entreabierta, vi a mis padres y a Jason sentados alrededor del escritorio de mamá, con papeles esparcidos por todas partes. Tenemos que transferir las cuentas restantes bajo la nueva estructura, decía Jason, con un tono autoritario que me pareció extraño. Gerard no necesita saber todos los detalles todavía, respondió mamá. Solo complicaría las cosas mientras intentamos asegurar el plan de jubilación. Tarde o temprano hará preguntas, dijo papá, con la voz cansada. Especialmente cuando el contable necesite su firma en los documentos de fin de año. Para entonces, todo estará resuelto, les aseguró Jason. Confíen en mí, esta es la forma más limpia de manejarlo. Me retiré en silencio, la confusión nublando mis pensamientos. ¿Qué nueva estructura? ¿Qué estaban planeando que involucraba mi firma pero no mi conocimiento? Por primera vez en mi vida, me sentí como un extraño en mi propio negocio familiar. Al día siguiente, llegué más temprano de lo habitual. La conversación me había dejado inquieto y quería respuestas. La oficina de mamá siempre estaba cerrada con llave, pero yo sabía dónde se guardaba la llave de repuesto para emergencias. Justifiqué mis acciones como una forma de proteger mi futuro, el futuro que se me había prometido a través de años de entendimiento implícito. Dentro de su archivador meticulosamente organizado, encontré una carpeta etiquetada Transición de Propiedad 2021. Mis manos temblaban mientras la abría. Los documentos en su interior estaban llenos de terminología legal, pero ciertas frases destacaban con una claridad devastadora: transferencia de participación mayoritaria, nueva estructura de propiedad, Jason Sullivan, nombrado accionista principal y director ejecutivo. Las fechas en los papeles mostraban que la transferencia se había completado hacía 2 años. Durante 2 años, había estado trabajando para un negocio que ya no reconocía ni mi contribución ni mi lugar legítimo. Todavía estaba sentado allí, rodeado de la evidencia de la traición, cuando mamá llegó 1 hora después. Gerard, ¿qué estás haciendo en mi oficina? La alarma en su voz se convirtió rápidamente en resignación cuando vio la carpeta abierta sobre su escritorio. No se suponía que te enteraras de esta manera. ¿Y cómo se suponía que me enterara? Mi voz sonaba extraña incluso para mis propios oídos. ¿Después de otra década de semanas de 80 horas? En tu fiesta de jubilación cuando Jason suba al podio como propietario. Papá y Jason llegaron mientras mamá todavía luchaba por explicarse. Nos encontraron en un tenso enfrentamiento a través de su escritorio, con los documentos entre nosotros como una declaración de guerra. Deberías haber hablado con nosotros primero, dijo papá, su tono dejando claro que yo era el que había hecho algo mal al descubrir su secreto. ¿Hablar? ¿Cómo ustedes hablaron conmigo antes de regalar mi derecho de nacimiento? La ira estaba creciendo ahora, abriéndose paso a través del shock inicial. 15 años, papá. 15 años he invertido en este lugar, rechazando mejores ofertas, sacrificándolo todo mientras Jason se iba a obtener su elegante título y a trabajar en otro sitio. Precisamente por eso esto tiene sentido, interrumpió mamá. Jason tiene la formación empresarial para llevar a Sullivan Metal Works hacia adelante. Eres brillante con el oficio, Gerard, pero el mundo de los negocios modernos requiere habilidades diferentes. Habilidades que aparentemente incluyen actuar a espaldas de tu hermano, le espeté. Jason dio un paso adelante, su expresión una mezcla de culpa y desafío. Esto no es personal. Es planificación empresarial. Mamá y papá necesitaban asegurar su jubilación, y esta estructura era la que tenía más sentido financiero para todos. Para todos excepto para mí. Seguirás teniendo tu trabajo, dijo Jason en lo que estoy seguro creyó que era un tono tranquilizador. Nada cambia en el día a día. Seguirás dirigiendo el taller, haciendo lo que te gusta. Mientras tú te sientas en una oficina cosechando los beneficios de mi trabajo. Las implicaciones se volvían más claras por segundos. ¿Has estado cobrando un salario como propietario todo este tiempo? Su silencio fue confirmación suficiente. Así que, efectivamente, he estado trabajando para ti gratis.
Íbamos a discutir un paquete de compensación adecuado, dijo mamá rápidamente. Una vez que todo estuviera resuelto. 2 años no es tiempo suficiente para resolver las cosas. La traición dolía más con cada revelación. ¿Qué más no sé? Jason ha estado tomando decisiones de negocios sin decírmelo a mí también. Otro silencio. Otra confirmación. Rechazamos el contrato de Westlack porque Jason pensó que los márgenes eran demasiado ajustados, admitió papá finalmente. Y la expansión que propusiste el año pasado fue rechazada porque el nuevo propietario no la aprobó, terminé yo, mientras las piezas encajaban. A pesar de que soy yo quien trajo a los clientes que mantuvieron este lugar a flote. A pesar de que soy yo quien modernizó nuestras técnicas cuando ustedes estaban a punto de quedarse atrás en la industria. Estás siendo demasiado emocional, dijo Jason con desdén. Por esto las decisiones de negocio no deberían basarse en el sentimentalismo. Miré cada uno de sus rostros, las personas en las que más confiaba en el mundo. Papá no podía mirarme a los ojos. Mamá parecía dividida entre la culpa y la actitud defensiva. Jason tuvo la audacia de parecer molesto, como si mi reacción fuera un inconveniente para sus planes. Necesito tomar un poco de aire, dije, saliendo antes de decir algo imperdonable. Esa noche, no dormí. El shock se manifestó físicamente. Mi estómago estaba revuelto, mi cabeza palpitaba y mis manos, esas manos que habían construido tanto valor para un negocio que no era mío, temblaban de rabia contenida. 15 años de mi vida se habían basado en una mentira. El futuro que creía estar construyendo había sido cedido sin mi conocimiento ni consentimiento. Lo que más me dolió no fue solo la traición, sino darme cuenta de que mi familia no valoraba mi contribución. Todos esos sacrificios, toda esa dedicación, no significaban nada en comparación con el título universitario y los modelos financieros de Jason. A sus ojos, yo era solo mano de obra. Mano de obra cualificada, quizás, pero no material de liderazgo. Por la mañana, algo se había endurecido dentro de mí. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba envuelto en resolución. Por primera vez, empecé a considerar un futuro más allá de Sullivan Metal Works, un futuro donde mi valía no fuera determinada por personas que habían demostrado que no se podía confiar en ellas para reconocerla. La semana siguiente a mi descubrimiento fue la más larga de mi vida. Seguí yendo al taller, realizando mecánicamente movimientos que una vez me habían dado propósito y orgullo. Ahora, cada acción se sentía como una traición a mí mismo. Cada pieza que elaboraba añadía valor a un negocio que había desechado mi futuro. Mi familia intentó diferentes enfoques para gestionar la situación. Papá actuó como si nada hubiera cambiado, dando órdenes y discutiendo proyectos como en un día normal. Mamá hizo torpes intentos de reconciliación, trayéndome mi almuerzo favorito al taller e intentando entablar conversaciones sobre seguir adelante juntos. Jason alternaba entre evitarme por completo y hacer comentarios condescendientes sobre ponerme al día con las realidades del negocio. Ninguno de ellos parecía comprender la brecha fundamental que se había producido. No se trataba solo de la estructura de propiedad o los títulos. Se trataba de 15 años de promesas implícitas. Se trataba de lealtad familiar y respeto básico. Concentré el tiempo que me quedaba en completar proyectos para clientes que habían confiado personalmente en mí para su trabajo. Frank de Precision Industries tenía 3 componentes especializados pendientes, y me negué a dejar esas obligaciones sin cumplir. Te veo diferente, comentó Frank cuando vino a inspeccionar las piezas terminadas. Todo bien en Sullivan. Solo algunos asuntos familiares que se están resolviendo, respondí de forma evasiva. Me lanzó una mirada inquisitiva. Los negocios familiares pueden ser complicados. Si alguna vez necesitas hablar, yo también he navegado por esas aguas. Asentí con gratitud, pero no dije nada más. No estaba listo para discutir mis planes con nadie, en parte porque todavía los estaba formando yo mismo. Durante las pausas para el almuerzo, empecé a investigar espacios de taller disponibles para alquilar en la zona. Por las noches, catalogaba mis herramientas personales, los instrumentos especializados que había adquirido a lo largo de los años que me pertenecían a mí, no a Sullivan Metal Works. Actualicé mi currículum por primera vez desde el instituto y contacté a antiguos colegas que habían iniciado sus propias empresas. El viernes por la mañana, exactamente 10 días después de descubrir la verdad, llegué al taller más temprano de lo habitual.
Metódicamente, empaqué mis herramientas personales en mi camioneta, los martillos y limas especializados que había coleccionado, los raros instrumentos de medición, los diseños de prototipos que eran solo míos. Dejé todo lo que legítimamente pertenecía al negocio, incluso artículos que había pagado yo mismo pero que se habían integrado en el flujo de trabajo del taller. Papá llegó mientras yo cargaba la última caja. ¿Qué es todo esto?, preguntó, frunciendo el ceño al ver mi camioneta. Me voy, dije simplemente. Su expresión cambió de la confusión a la ira. No puedes simplemente marcharte. Tenemos pedidos que completar, plazos que cumplir. Tenéis un nuevo propietario que puede resolverlo. Esto es ridículo, Gerard. Estás montando una rabieta porque tu hermano tiene un título. Nada ha cambiado en tu papel aquí. ¿Todo ha cambiado, papá? No voy a seguir construyendo valor en un negocio que me fue arrebatado. Nadie te ha arrebatado nada. Su voz se elevó. Este siempre fue nuestro negocio para decidir qué hacer con él. Esa declaración lo cristalizó todo. En su mente, mis 15 años de sudor y esfuerzo no significaban nada. Nunca había sido un socio a sus ojos, solo un empleado que casualmente era su hijo. Tienes razón, dije en voz baja. Fue vuestra decisión. Y ahora yo estoy tomando la mía. Mamá llegó durante nuestra confrontación, comprendiendo rápidamente lo que estaba sucediendo. Gerard, por favor, hablemos de esto racionalmente, suplicó. Podemos llegar a un nuevo acuerdo. Quizás un plan de participación en los beneficios o... Es demasiado tarde para eso, la interrumpí. Tuvisteis años para discutir esto racionalmente conmigo. Elegisteis el secretismo en su lugar. Jason fue el último en llegar, adoptando inmediatamente una postura combativa. Solo estás siendo emocional. ¿A dónde crees que vas a ir? Nadie en esta ciudad te contratará si abandonas a tu familia. No necesito que nadie me contrate. El plan que se había estado formando en mi mente se solidificó de repente. Tengo 15 años de experiencia y mi propia reputación. Firmaste un acuerdo de no competencia cuando empezaste a tiempo completo, me recordó Jason con aire de suficiencia. ¿O has olvidado ese detalle? Lo firmé con Sullivan Metal Works cuando papá era el propietario, repliqué. El negocio cambió de dueño. Consulta con tus abogados si ese contrato también se transfirió. La incertidumbre que cruzó su rostro me dijo que no había considerado ese ángulo. Este también es tu legado, intentó papá un último enfoque. Tu abuelo empezó este negocio. ¿De verdad estás dispuesto a darle la espalda a eso? Ustedes le dieron la espalda primero, respondí, cuando decidieron que la artesanía y la dedicación valían menos que un título universitario. Cerré la puerta de mi camioneta y arranqué el motor. Recogeré mi último cheque por correo. Alejarme de Sullivan Metal Works esa mañana fue el momento más difícil y liberador de mi vida. 15 años de certezas se desvanecieron, reemplazados por una aterradora pero estimulante página en blanco. Mi amiga Sara me había ofrecido su habitación de invitados cuando la llamé la noche anterior. Quédate todo el tiempo que necesites, me dijo cuando llegué con mis escasas pertenencias personales. Siempre pensé que estabas desperdiciando tu talento en el negocio de tu familia, de todos modos. Los primeros días de desempleo fueron extraños. Mi cuerpo, condicionado a un trabajo físico agotador, se sentía inquieto con la inactividad repentina. Mi mente, acostumbrada a la resolución constante de problemas y a los desafíos creativos, se volvió hacia adentro, cuestionando cada suposición que había hecho sobre mi vida y mi futuro. ¿Estaba exagerando? ¿Acababa de destruir mi carrera por orgullo? Estas dudas se colaban en los momentos de silencio. Pero cada vez, recordaba la verdad fundamental, no me habían valorado. Pasara lo que pasara a continuación, no podía volver a trabajar sabiendo eso. Para el lunes siguiente, había empezado a esbozar planes para una pequeña operación independiente. Nada ambicioso al principio, solo el espacio y el equipo suficientes para aceptar proyectos especializados. Tendría que empezar poco a poco, construir lentamente y vivir con frugalidad hasta establecerme. Por primera vez en mi vida adulta, sentí el terror y la emoción de la verdadera independencia. Sin un apellido familiar en el que apoyarme, sin una infraestructura empresarial establecida, sin un sueldo garantizado, pero también sin un techo para lo que podía crear o hasta dónde podía llegar.
El futuro que había perdido fue reemplazado por uno enteramente creado por mí. Sullivan Metal Works funcionaba como una máquina finamente ajustada, pero era una máquina que yo había calibrado, mantenido y entendido de maneras que nadie más lo hacía. Había plantillas especializadas que yo había creado para proyectos particulares, modificaciones de herramientas personalizadas y técnicas que había desarrollado a través de años de experimentación. Nada de esto estaba documentado en ningún manual. Vivían en mis manos y en mi mente. El proyecto más complejo en curso cuando me fui era para Precision Industries, un conjunto de componentes de titanio para un nuevo dispositivo médico que estaban desarrollando. Las especificaciones requerían tolerancias de menos de 1 milésima de pulgada, y el material necesitaba un tratamiento especializado para mantener sus propiedades durante el proceso de fabricación. Había completado 3 de los 5 componentes requeridos antes de irme. 6 días después de mi partida, sonó mi teléfono. El nombre de papá apareció en la pantalla. Lo dejé pasar al buzón de voz, no estaba listo para otra confrontación. Su mensaje fue escueto: tenemos que hablar. Devuélveme la llamada. No lo hice. Siguieron 3 llamadas más ese día, cada mensaje de voz más urgente que el anterior. Finalmente, llegó un mensaje de texto: Frank Donovan amenaza con retirar todos los negocios de Precision. Dice que solo trabajará contigo. Necesitamos discutir opciones. Una punzada de satisfacción atravesó mi ira persistente. Frank siempre había valorado la artesanía por encima de la estructura corporativa, y habíamos desarrollado un respeto mutuo a lo largo de años de colaboración. Aún así, no estaba listo para tratar con mi familia bajo ninguna condición. A la mañana siguiente, papá apareció sin avisar en el apartamento de Sara. ¿Cómo me encontraste?, le pregunté, sin invitarlo a entrar. Es un pueblo pequeño, se encogió de hombros. La gente habla. Necesitamos que vuelvas, al menos temporalmente. Eso no va a pasar. Gerard, sé razonable. Precision representa el 30% de nuestros ingresos anuales. Insisten en que tú termines personalmente su pedido actual, o se van. Suena como un problema para que lo resuelva el propietario, respondí con calma. El rostro de papá se sonrojó. Esto nos afecta a todos, incluida la seguridad de la jubilación de tu madre. Deberíais haber pensado en eso antes de firmar todo a nombre de Jason. Fue una decisión de negocios, no un desaire personal. Regalar lo que debería haber sido mío después de 15 años de construirlo se siente bastante personal desde mi punto de vista. La expresión de papá se endureció. ¿Así que eso es todo? ¿Dejarás que el negocio familiar fracase por despecho? El negocio está fracasando porque pusiste a cargo a alguien que no entiende qué es lo que lo hace valioso en primer lugar. Me aparté de la puerta. Que se encargue el heredero, papá. Para eso lo elegiste. Mientras cerraba la puerta, le oí gritar: esto no ha terminado, Gerard. En eso tenía razón, al menos. Durante los días siguientes, las llamadas aumentaron. Mamá dejó mensajes llorosos sobre responsabilidades y lealtad familiar. Las llamadas de Jason oscilaban entre amenazas e intentos torpes de negociación. Podríamos reconsiderar la estructura de propiedad, ofreció en un mensaje, sonando desesperado. Quizás una participación minoritaria sería apropiada dada tu contribución técnica. Demasiado poco, y demasiado tarde. A través de contactos en la industria, me enteré de que la situación en Sullivan se estaba deteriorando rápidamente. Otros 2 clientes importantes habían retirado sus negocios al saber que me había ido. Los artesanos más cualificados del personal estaban teniendo dificultades sin mi guía en el trabajo especializado. Los pedidos se retrasaban o se completaban por debajo del estándar. El propio Frank Donovan me llamó 10 días después de que dejara Sullivan. No sé qué pasó entre tú y tu familia, dijo sin rodeos, y no es asunto mío. Pero necesito que esos componentes los termine alguien en quien confío, y ese eres tú. Agradezco el voto de confianza, Frank, pero todavía no tengo el equipo preparado para manejar ese trabajo. ¿Qué haría falta para que lo tuvieras?, preguntó sin dudar. Su pregunta abrió una puerta que no esperaba tan pronto. Déjame preparar unos números y te respondo, contesté, mi mente ya calculando posibilidades. 2 semanas después de mi partida, papá y mamá aparecieron juntos en el apartamento de Sara.
Parecían agotados, con nuevas arrugas de preocupación marcadas en sus rostros. Tenemos que hablar de negocios, dijo papá, con un tono más conciliador que antes. El taller está en problemas. Esta vez los dejé entrar, ofreciéndoles café, que ambos aceptaron con gratitud. Jason no puede manejar los aspectos técnicos, admitió mamá, mirando fijamente su taza. Los clientes están perdiendo la confianza. Hemos tenido 3 cancelaciones de pedidos esta semana. ¿Y qué dice Jason de todo esto?, pregunté. Sugiere que reduzcamos a proyectos más simples y fabricación estándar, respondió papá, incapaz de ocultar su decepción. Abandonar el trabajo a medida que construyó nuestra reputación. Eso mataría todo lo que hace especial a Sullivan, observé. Lo sabemos, dijo mamá en voz baja. Por eso estamos aquí. Estamos dispuestos a ofrecerte una participación del 25% para que vuelvas. Casi me reí. ¿Me estáis ofreciendo una participación minoritaria en lo que debería haber sido mío, después de haber demostrado lo esencial que soy para su supervivencia? 40%, replicó papá rápidamente. Y un puesto en la junta directiva. ¿La junta? ¿Desde cuándo nuestro pequeño taller familiar tiene una junta? Jason estableció una estructura corporativa adecuada, explicó mamá. De hecho, ha sido bastante beneficioso para los impuestos. Negé con la cabeza. No me interesa. ¿Qué hará falta, Gerard?, preguntó papá, con la frustración evidente en su voz. Pon tus condiciones. Los miré, a las 2 personas que me habían criado, me habían enseñado un oficio y luego habían traicionado mi confianza de la manera más fundamental posible. 51%, dije finalmente. ¿Control mayoritario o nada? El rostro de papá se ensombreció. Eso no es posible. Ya hemos establecido el plan de sucesión con Jason. Entonces supongo que no tenemos nada más de qué hablar. Me levanté, señalando el final de la conversación. Os deseo suerte. La vais a necesitar. Mientras se iban, mamá se volvió con lágrimas en los ojos. No es esto lo que queríamos, Gerard. Nunca quisimos perderte. A veces las consecuencias de nuestras decisiones no son las que esperamos, respondí. Eso no las hace menos reales. Después de que se fueran, me senté un buen rato pensando en el legado, la familia y el valor. Sullivan Metal Works había sido todo mi mundo durante tanto tiempo que, incluso ahora, traicionado y enfadado, sentía el peso de la responsabilidad hacia él. Pero algo había cambiado dentro de mí, un realineamiento fundamental de prioridades. Por primera vez, estaba poniendo mi propio valor en primer lugar. Al día siguiente, firmé un contrato de alquiler para un pequeño espacio de taller al otro lado de la ciudad. No era mucho, solo espacio suficiente para el equipo básico y una pequeña área de oficina, pero era mío, el primer paso hacia algo nuevo. Empezar de nuevo a los 32 años no estaba en mi plan de vida. Nunca imaginé construir desde cero lo que creía que ya tenía, un futuro en la metalurgia, un negocio propio, un legado sobre el que construir. Pero aquí estaba, de pie en un garaje alquilado y vacío, con nada más que mis herramientas personales y 15 años de conocimiento duramente ganado. El espacio distaba mucho de ser ideal, mala ventilación, un sistema eléctrico anticuado, un suelo de hormigón agrietado por años de abandono. Pero el alquiler era asequible, la ubicación accesible, y lo más importante, era mío. Sin políticas familiares, sin agendas ocultas, sin decisiones tomadas a mis espaldas. Frank Donovan me visitó 2 días después de que firmara el contrato. Caminó por el espacio vacío, con las manos entrelazadas a la espalda, asintiendo pensativamente. Va a requerir mucho trabajo, observó. No le tengo miedo a eso, respondí. No, nunca se lo has tenido. Se giró para mirarme directamente. Aquí está mi propuesta. Precision Industries te adelantará el pago por los componentes restantes que necesitamos, lo suficiente para cubrir los costes del equipo. A cambio, obtendremos servicio prioritario durante el próximo año y precios preferenciales. Frank, eso es. Un buen negocio, interrumpió. No te estoy haciendo caridad. Necesito que esos componentes se hagan bien, y tú eres el único en quien confío para entregarlos. Este acuerdo nos beneficia a ambos. Consideré su oferta cuidadosamente. No era una limosna.
Era una inversión basada en mis habilidades demostradas. Acepto, dije, extendiendo mi mano. No te arrepentirás. Sé que no lo haré, respondió, estrechándola con firmeza. Te he visto trabajar durante años, Gerard. Sullivan Metal Works se sostenía gracias a tu talento, no al revés. Con el adelanto de Frank, compré el equipo esencial, un horno de fundición usado, un torno de metal decente y herramientas básicas de corte y soldadura. Nada lujoso, pero suficiente para empezar a producir trabajo personalizado de alta calidad. Trabajaba 18 horas al día montando el taller, diseñando flujos de trabajo para una sola persona en lugar de un equipo, y completando los componentes de Frank por las noches. Cuando entregué las piezas terminadas a Precision Industries, Frank las inspeccionó con su habitual y meticulosa atención al detalle. Perfecto, sentenció después de mediciones exhaustivas. Incluso mejor que el primer lote. Le dediqué un tiempo extra al acabado, expliqué. El nuevo equipo me dio la oportunidad de refinar el proceso. ¿Cómo vas a llamar a esta operación tuya?, preguntó. No lo había pensado mucho, centrado como estaba en los aspectos prácticos de establecerme. Aún no lo he decidido. Deberías. Se está corriendo la voz de que te has independizado. La gente pregunta a quién llamar, dónde encontrarte. Esa conversación me llevó a mi primera decisión empresarial oficial, llamar a mi nueva empresa Forged Integrity Metalworks, metalurgia de integridad forjada. Capturaba tanto el oficio físico como los valores personales que me habían llevado a este punto. La noticia se extendió rápidamente por la unida comunidad manufacturera. En un mes, tenía más pedidos de los que podía manejar solo, en su mayoría de antiguos clientes de Sullivan que habían seguido con interés las noticias de mi partida. Me encontré en la inesperada posición de necesitar contratar ayuda mucho antes de lo previsto. Marcus Jensen tenía 19 años, recién salido de la escuela técnica con un talento en bruto pero sin experiencia en el mundo real. Cuando entró en mi taller pidiendo ser aprendiz, reconocí en él la misma hambre por el oficio que me había impulsado a su edad. No puedo pagarte mucho para empezar, le advertí. Estoy aquí para aprender, respondió. El dinero vendrá cuando me lo haya ganado. Contratarlo significaba que podía aceptar más proyectos, pero también que ahora era responsable del sustento de otra persona. Pensé cuidadosamente en cómo tratarlo, en el tipo de mentor que quería ser en comparación con el que había tenido. Primera regla, le dije a Marcus en su primer día. Trabajamos duro, pero trabajamos de forma inteligente. Sin horas extras innecesarias, sin sacrificar la calidad por la velocidad, y sin trabajar estando agotado. Así es como ocurren los errores. Pero ¿y si nos retrasamos en el plazo?, preguntó, claramente acostumbrado a otras expectativas. Entonces ajustamos el plazo o tenemos una conversación honesta con el cliente. Nuestra reputación depende de la calidad y la integridad, no solo de cumplir plazos arbitrarios. Esta filosofía, tan diferente del ambiente de olla a presión del que venía, se convirtió en la base de la cultura de Forged Integrity. Trabajábamos con diligencia, pero de forma sostenible. Compartía el conocimiento libremente en lugar de acapararlo como fuente de poder. Celebrábamos las victorias juntos y tratábamos los fracasos como oportunidades de aprendizaje en lugar de como fallos personales. 3 meses después de abrir, conseguí un pequeño préstamo empresarial con Arthur Williams en el First Community Bank. Su padre había sido uno de los primeros clientes de mi abuelo, y esa conexión, junto con mi creciente cartera de proyectos independientes exitosos, ayudó a superar los obstáculos habituales para un nuevo negocio. Tu plan de negocio es sólido, dijo Arthur después de revisar mis proyecciones. Pero lo que realmente me convence es tu reputación. Todo el mundo en la ciudad sabe que tú eras el verdadero talento detrás del éxito reciente de Sullivan. El préstamo me permitió mudarme del garaje a un local comercial adecuado, un antiguo taller de chapa y pintura con buena estructura y amplio espacio para la expansión. Con la ayuda de Marcus y varios voluntarios de fin de semana antiguos colegas que apoyaban mi nueva empresa lo transformamos en un taller de metalurgia funcional con áreas designadas para diferentes procesos, ventilación adecuada e incluso un pequeño espacio para reuniones con clientes. Denise Foster, la agente inmobiliaria que me ayudó a encontrar la propiedad, se convirtió en otra aliada inesperada. Mi marido le encargó a Sullivan un trabajo a medida para su empresa de construcción el año pasado, explicó. Dijo que la calidad bajó drásticamente después de que te fueras. Te llamará para el próximo proyecto.
6 meses después de mi nueva aventura, me encontré con Jason en el almacén de nuestro principal proveedor. Estaba haciendo un pedido sustancial de metales especiales cuando él entró. El momento del reconocimiento fue incómodo para ambos, yo ahora representando a un negocio competidor, y él claramente luchando con las reducidas circunstancias de Sullivan. Su apariencia contaba la historia que su orgullo nunca admitiría. El aspecto de hombre de negocios pulcro se había desvanecido, reemplazado por la expresión demacrada de alguien ahogándose en problemas que no sabía cómo resolver. Su ropa, antes inmaculada, estaba arrugada, y unas ojeras oscuras sombreaban sus ojos. Gerard, reconoció con rigidez. Jason, respondí con un asentimiento. Veo que te va bien, dijo, señalando mi gran pedido. No me puedo quejar. ¿Cómo van las cosas en Sullivan? Un destello de ira cruzó su rostro. Estamos haciendo los ajustes necesarios a las realidades del mercado. Traducción, el negocio estaba fracasando. Si necesitas algún consejo técnico, mi puerta está abierta, ofrecí, no por malicia, sino por una preocupación genuina por el legado que mi abuelo había construido. Nos estamos encargando, espetó antes de marcharse. Más tarde esa semana, Víctor Ramírez, mi proveedor principal, confirmó lo que Jason no admitiría. El crédito de Sullivan está en estado de vigilancia, me confió. Han incumplido 2 plazos de pago y han reducido los pedidos en un 60%. Se rumorea que están intentando vender el edificio. La noticia debería haberme sentado como una reivindicación, pero en cambio, me dejó una complicada tristeza. Sullivan Metal Works representaba 3 generaciones de artesanía y dedicación. Verlo decaer no era la victoria que podría haber imaginado durante aquellos primeros días de ira tras descubrir la traición. Esa noche, me senté en mi nueva oficina, mirando una vieja fotografía de mi abuelo de pie, orgulloso, frente al taller original de Sullivan. Había construido algo significativo de la nada, solo con habilidad y determinación, exactamente lo que yo estaba tratando de hacer ahora. El camino había cambiado, pero el legado de la artesanía continuaba a través de mis manos, en lugar de a través del negocio familiar. Por primera vez desde que me independicé, sentí una sensación de paz con mi decisión. No solo estaba huyendo de la traición, estaba corriendo hacia algo mejor, algo construido sobre una base de respeto, integridad y valor genuino. Mi valía no estaba determinada por el reconocimiento de mi familia, sino por la calidad de mi trabajo y la fuerza de mi carácter. A medida que Forward Integrity Metalworks crecía, también lo hacía mi confianza en este nuevo camino. La traición que había parecido un final, en realidad había sido el comienzo de algo que nunca supe que necesitaba, la oportunidad de definir el éxito en mis propios términos. Un año después de abandonar Sullivan Metal Works, Forward Integrity había pasado de ser una operación de un solo hombre en un garaje alquilado a un negocio próspero con 5 empleados, una base de clientes sólida y una reputación de calidad excepcional. El camino no había sido fácil. Hubo noches en vela preocupado por pagar las nóminas, desafíos técnicos con equipo limitado y el peso emocional del distanciamiento familiar. Curarse de la traición familiar resultó más difícil que construir un negocio. La ira que inicialmente impulsó mi partida se transformó gradualmente en un dolor sordo de decepción y pérdida. Echaba de menos la fácil camaradería que una vez compartí con papá en un proyecto desafiante. Echaba de menos la sonrisa orgullosa de mamá cuando los clientes elogiaban nuestro trabajo. Incluso echaba de menos discutir con Jason sobre decisiones de negocio, cuando pensaba que estábamos en el mismo equipo. A través de todo esto, aprendí a separar mi autoestima de la validación de los demás. Cada cliente satisfecho, cada proyecto perfectamente ejecutado, cada empleado que prosperaba bajo mi tutela reforzaba lo que ahora sabía con certeza: mi valor no se definía por el reconocimiento de mi familia. Marcus, que una vez fue un aprendiz en bruto, se había convertido en un artesano cualificado con ideas innovadoras propias. Me has enseñado más en un año que en 4 años de escuela técnica, me dijo un día mientras completábamos un proyecto particularmente desafiante. No solo sobre metalurgia, sino sobre hacer negocios con integridad. Sus palabras significaron más de lo que él podía imaginar. Romper el ciclo de explotación disfrazada de amor duro se había vuelto tan importante para mí como crear trabajos de metal de calidad. Una tranquila tarde de martes, casi exactamente 13 meses después de que dejara Sullivan, mi padre apareció en la recepción de Forward Integrity. Amanda, nuestra gerente de oficina, me llamó por el intercomunicador. Tu padre está aquí para verte,
dijo con cautela, consciente de nuestra complicada historia. Respiré hondo antes de responder. Que pase. Papá parecía más viejo que la última vez que lo vi, más canas en su pelo, arrugas más profundas alrededor de sus ojos. Se quedó de pie, incómodo, en la puerta de mi oficina, observando el espacio que yo había creado sin él. Bonitas instalaciones tienes aquí, ofreció finalmente. Gracias. ¿Qué te trae por aquí, papá? Se movió con incomodidad. Sullivan Metal Works va a cerrar. Vendemos el edificio el próximo mes. Aunque había oído rumores, la confirmación me golpeó más fuerte de lo esperado. Siento oír eso. De verdad. Su tono no era acusador, solo cansado. Por supuesto que sí. Es el legado del abuelo. Es donde aprendí todo. Asintió lentamente. En parte por eso estoy aquí. Quería que lo supieras por mí, no por los rumores. Le indiqué la silla frente a mi escritorio. Siéntate. ¿Quieres un café? El ritual familiar de compartir un café creó un puente momentáneo a través del abismo que nos separaba. Mientras papá sorbía de su taza, noté sus manos, todavía fuertes pero temblando ligeramente. No supe si por la edad o por la emoción. ¿Qué pasó?, pregunté finalmente. Lo que predijiste, admitió. Sin tu experiencia, no pudimos mantener la calidad ni la eficiencia. Los clientes se fueron. Los costes subieron. Jason lo intentó, le doy ese crédito, pero no entendía el oficio. No. Y yo fui demasiado orgulloso para admitir que habíamos cometido un error. Dejó su taza. Debería haber reconocido lo que aportabas al negocio, Gerard. Tu abuelo estaría decepcionado de cómo manejé las cosas. La confesión que una vez anhelé ahora me traía poca satisfacción. Todos cometimos errores. Yo podría haber presionado más por el reconocimiento en lugar de asumir que mi contribución se daba por sentada. Tu madre y yo pensamos que estábamos asegurando nuestra jubilación, continuó papá. Jason tenía todos estos planes para modernizar el modelo de negocio, expandirse a áreas que nunca habíamos considerado. Parecía la opción sensata en ese momento. ¿Y ahora? Ahora estamos vendiendo el edificio para cubrir deudas y salvar lo que podamos para la jubilación. Jason va a aceptar un trabajo en una firma de consultoría de gestión en la ciudad. Miró de nuevo mi taller. Mientras tanto, tú has construido todo esto en un año. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. El hijo que consideraron no apto para liderar el negocio familiar había creado una empresa próspera desde cero, mientras que su sucesor elegido había presidido su colapso. ¿Qué harás después de la venta?, le pregunté. Los hombros de papá se hundieron ligeramente. Esa es, en realidad, mi segunda razón para venir. Necesito trabajo, Gerard. No caridad, sino trabajo honesto. Todavía tengo habilidades que ofrecer, incluso si mi juicio en otras áreas fue defectuoso. La petición me sorprendió. ¿Quieres trabajar aquí? ¿Para mí? Si me aceptas. Como empleado, no como socio. Su orgullo claramente luchaba con esta inversión de roles. Entenderé si no es algo que estés dispuesto a considerar. Consideré su petición cuidadosamente. Trabajar de nuevo junto a papá sería complicado. Las viejas dinámicas no desaparecen de la noche a la mañana. Pero también reconocí la oportunidad de sanación que esto representaba. Me vendría bien otro artesano experimentado, dije finalmente. Especialmente alguien que pueda ser mentor de los más jóvenes. Pero sería bajo mis condiciones, papá. Este es mi negocio, dirigido a mi manera. Entiendo, asintió. He visto lo que has construido aquí. Claramente sabes lo que haces. Pasamos la siguiente hora discutiendo detalles prácticos, salario, responsabilidades, fecha de inicio. La conversación fue más de empresario a empresario que de padre a hijo, pero quizás eso era lo que necesitábamos, límites claros, respeto mutuo y expectativas explícitas en lugar de implícitas. Mamá me visitó por separado una semana después. Mientras que papá había venido buscando empleo, ella vino buscando la reconciliación. No manejé bien las cosas, admitió entre lágrimas durante nuestra conversación. Deberíamos haberte incluido en las discusiones sobre la sucesión.
Deberíamos haber valorado tu contribución más abiertamente. ¿Por qué no lo hicisteis?, pregunté, la pregunta que me había atormentado durante meses. Lo consideró cuidadosamente antes de responder. Creo que nos dejamos llevar por las apariencias. Jason hablaba como los líderes empresariales que admirábamos. Tenía credenciales, presentaciones, planes quinquenales. Tú solo hacías el trabajo, brillantemente, pero en silencio. Confundimos su pulcritud con capacidad. Su honestidad fue refrescante después de meses de justificaciones y excusas. No pido nada, continuó. Solo espero que podamos empezar a reconstruir nuestra relación. Te he echado de menos, Gerard. Yo también te he echado de menos, mamá. Y así era. Las relaciones familiares son complejas. Pueden ser simultáneamente la fuente de nuestras heridas más profundas y nuestras conexiones más profundas. La curación no ocurriría de la noche a la mañana, pero esta conversación honesta era un comienzo. Jason y yo nos cruzamos en la cena del 70 cumpleaños de papá un mes después, una celebración pequeña y discreta en casa de mis padres. Su trabajo corporativo lo llevaría fuera del estado la semana siguiente. Tu taller parece ir bien, ofreció con rigidez durante un momento a solas. Así es, confirmé. ¿Cómo va el puesto de consultor? Diferente. Desafiante a su manera. Dudó antes de añadir, puede que haya subestimado lo que se necesita para dirigir un negocio práctico. Fue lo más parecido a una admisión de error que probablemente obtendría de Jason. Diferentes negocios necesitan diferentes habilidades, respondí neutralmente. Probablemente destacarás en la consultoría. Asintió, un reconocimiento silencioso de las verdades que estábamos estableciendo. Nunca seríamos cercanos, pero podríamos ser cordiales por el bien de nuestros padres. A medida que pasaban los meses, papá encontró su lugar en Forward Integrity, no como una figura de autoridad, sino como un artesano y mentor valorado. Los empleados más jóvenes respetaban su conocimiento técnico, mientras que yo me encargaba de las decisiones de negocio. No siempre fue fácil, pero estábamos aprendiendo una nueva forma de trabajar juntos, basada en el respeto mutuo en lugar de la obligación. Las lecciones de este doloroso capítulo de mi vida no fueron las que podría haber esperado. Aprendí que a veces, perder lo que creías que querías te abre la puerta a algo mejor. Aprendí que el verdadero valor viene de dentro de la integridad, la habilidad y la dedicación, no del reconocimiento de los demás. Lo más importante, aprendí que aunque la traición deja cicatrices, no tiene por qué definir tu futuro. Hoy, Forward Integrity Metalworks es un testimonio de estas lecciones. Creamos piezas que durarán generaciones, construidas sobre una base de honestidad y excelencia. Ya no trabajo 80 horas semanales. He aprendido que el éxito sostenible requiere equilibrio. Saco tiempo para las amistades, los pasatiempos e incluso, ocasionalmente, para tener citas, todos los aspectos de la vida que una vez sacrifiqué por un futuro que no era mío. La traición que una vez pareció el fin de mi mundo se convirtió en el comienzo de algo auténtico y verdaderamente mío. A veces, las cosas más valiosas que creamos no se forjan en metal, sino en las decisiones que tomamos al enfrentar los mayores desafíos de la vida. Si mi historia resuena contigo, me encantaría saber de alguna ocasión en la que una decepción te llevó a algo mejor de lo que habías planeado. Deja un comentario abajo sobre tu propia experiencia con nuevos comienzos inesperados. Y si encontraste valor en mi viaje, por favor, dale a me gusta, suscríbete y comparte este vídeo con alguien que pueda necesitar ánimo para confiar en su propio valor, incluso cuando otros no lo reconocen. Gracias por escuchar, y recuerda, los metales más fuertes se forjan a través